Lo cierto es esto, que nadie está tan lejos de la gracia de Dios que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Y Marcos nos presenta precisamente a un hombre que está completamente como esclavizado. Está esclavizado por el reino de las tinieblas. Este hombre había perdido su libertad, había perdido también su dignidad, y llevaremos detalles en un momento, y también toda esperanza. Este hombre del que va a hablar esta historia precisamente vivía entre los sepulcros, estaba atormentado y también estaba aislado. O sea, seguramente era un hijo o era un padre o tenía hermanos, tenía familia, tenía parientes, tenía amistades, ¿no? En cierto momento también fue aislado, y aunque muchos intentaron sujetarlos con cadenas, nadie podía dominarlo, ni nadie podía tampoco restaurarlo. Este hombre que estaba completamente esclavizado por el reino de las tinieblas, había perdido toda dignidad, toda esperanza, pero Cristo todavía veía a una persona que podía ser rescatada. Pero Cristo quiso venir a rescatarlo. Cruzó, de hecho, el mar Jesús para poder alcanzar a aquel que todo mundo evitaba. Habló con autoridad donde nadie podía liberar y donde el enemigo había sembrado esclavitud y también muerte. Cuando Cristo viene, entonces su gracia produce precisamente libertad. Hubo restauración y también, pero también hubo una nueva misión. Vamos a contemplar al Señor soberano que busca al perdido, libera al esclavo, restaura lo que el pecado destruyó y envía también al restaurado a proclamar precisamente las maravillas de su gracia. En cierto sentido va a ser como este proceso: esclavitud, encuentro con Cristo, restauración y misión. Que Jesucristo, el Señor soberano, busca al pecador que está esclavizado, lo libera por su gracia, restaura completamente su vida y lo envía a anunciar las maravillas que Dios ha hecho por él. Los discípulos lo que estaban viendo era una tormenta, pero Jesús lo que estaba viendo es al hombre al que iba a ir a alcanzar. Los discípulos estaban pensando simplemente en sobrevivir la noche, pero Jesús estaba pensando en rescatar a una vida. Aquí encontramos una verdad que recorre, yo creo que todo el evangelio, y es que Cristo siempre es el que toma la iniciativa. Nadie busca a Jesús, pero Jesús sí busca al perdido. Nosotros no fuimos quienes encontramos a Cristo. Él vino a buscarnos y a salvar lo que se había perdido, y nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Pero también lo buscamos nosotros porque Él nos buscó primero. En todo el evangelio de Marcos no encontramos una descripción tan oscura como la de este hombre, porque si checamos los detalles, fíjate bien, vivía entre los sepulcros, un lugar que para los judíos representaba impureza, muerte, separación. Y este hombre se iba a los sepulcros a estar aislado mientras todo el mundo regresaba a casa. También dice que tenía un espíritu inmundo. Y no estamos hablando de una enfermedad emocional ni tampoco de una enfermedad física. Estamos hablando de una profunda esclavitud espiritual. Nadie podía sujetarlo, ni las cadenas, ni los grillos. Nadie le podía dominar. Si tú vas a Lucas, incluso vas a encontrar que estaba él desnudo. ¿Y eso qué significa? Que ha perdido como su dignidad, ¿no? Marcos nos dice que de día y de noche daba voces, se hería con piedras. En realidad era una vida que no tenía paz. Estaba aislado. Pero ¿sabes qué? Esta es la obra de Satanás. Jesús dijo en Juan 10:10 que el enemigo vino para hurtar, para matar y ¿para qué? Para destruir. Mientras más profunda parece la esclavitud de una persona, más resplandece la gracia de Jesucristo. ¿Y cuál es el poder destructivo del pecado? Bueno, destruye familias, rompe relaciones, esclaviza, llena el corazón de culpa, de vergüenza y también de aislamiento. Eso es lo que produce el pecado. El pecado siempre promete libertad, promete una satisfacción, pero lo que no te dice es que termina precisamente produciendo esclavitud. Marcos 5 nos va a enseñar que nunca debemos medir la esperanza de una persona por la profundidad de su esclavitud, sino por la grandeza del Señor Jesucristo. Porque desde que Jesús llega, su autoridad es incuestionable. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él.
Fíjate, nadie había podido dominar a aquel hombre, ¿verdad? Las cadenas, los grillos, la fuerza humana fracasó. Pero llega la presencia de Jesús y los espíritus inmundos no tienen otra opción más que postrarse. Wow. Delante del rey. El reino de las tinieblas aquí reconoce precisamente una autoridad absoluta que Jesucristo tiene. Los demonios no actúan con independencia ni pueden hacer nada sin el permiso de Cristo. Realmente el enemigo estuvo tratando vez tras vez destruir a este hombre. El enemigo puede esclavizar, pero Cristo puede libertar. El enemigo busca destruir, pero Cristo vino a dar vida. Lo que nadie pudo hacer por este hombre, Jesús lo hizo. Lo que ninguna cadena logró controlar, Cristo lo sometió con una sola palabra. Y también lo que parecía ser un caso completamente perdido, el Señor soberano lo transformó y lo transformó por completo. El hombre que había sido violento, el hombre que estaba ahí desnudo, el que gritaba de día y de noche, el que nadie podía controlar, la encuentran ahora como una nueva persona, transformado. ¿Por qué? Porque estaba allí ahora sentado, estaba ahora vestido, estaba en su juicio cabal. Donde antes había tormento, ahora hay paz. Donde antes había vergüenza, ahora hay dignidad. Donde había confusión, ahora hay una persona con un juicio cabal. Está en sus 5 sentidos. Ahora, Cristo no solamente expulsó una legión, Él trajo descanso también a esta alma, a un corazón que estaba atormentado. Descanso, restauró dignidad, transformó por completo una vida. Que el pecado destruye, ¿verdad? Rompe nuestra comunión con Dios, daña nuestras relaciones, también roba la paz y también nos aparta del propósito para el cual fuimos creados. Que la gracia restaura dignidad, renueva esperanza, también devuelve propósito y también nos reconcilia con Dios. Cristo no vino por personas sanas, ¿verdad que no? Vino por personas enfermas, vino a buscar y a restaurar lo que estaba completamente perdido. Y ese es el poder del evangelio, restaura matrimonios. Ese es el poder del evangelio, restaura familias. Ese es el poder del evangelio que también transforma corazones y también transforma y cambia a pecadores. Pero qué escena tan triste, porque ese hombre que estaba atormentado y atormentaba también a todos ellos, estaba restaurado, pero le piden a Jesús, quien lo transformó, que se vaya de ahí. Esa es la escena triste de la historia. Los habitantes le ruegan a Jesús que se vaya. ¿Y sabes por qué? El valor de sus bienes pesó más que el valor de la vida que Cristo había restaurado. Pensaron más en el dinero de ellos, pensaron más en sus valores, en sus cuentas de banco, pensaron más en los cerdos. Es decir, en sus posesiones, antes que recibir al Salvador. Y aquí es donde encontramos, yo creo que una advertencia muy seria, porque es posible contemplar el poder de Cristo, porque lo vieron, contemplaron el poder de Cristo y aún así rechazaron. Es posible también admirar sus obras, pero sin rendirse al señorío de Cristo. Es posible valorar nuestras posesiones, valorar nuestra comodidad, valorar incluso nuestros intereses más que la presencia del Salvador. Lo que quería Jesús no era un hombre que estuviera siguiéndolo a él, sino que se fuera a ser el primer misionero. Bueno, y misionero gentil, a propósito, misionero gentil en territorio gentil. Recorrió ciudades anunciando las maravillas de Cristo. Qué transformación, qué extraordinario. Llenaba de gritos los sepulcros, ahora llenaba las ciudades con el evangelio, con su testimonio. Y todos, ¿qué? Dice la escritura, se maravillaban al escuchar que Cristo había hecho eso. Hermanos, quien ha experimentado la gracia no puede guardarla para sí. Y si tú has experimentado la gracia de Cristo, no puedes guardarla nada más para ti mismo, porque la gracia nunca termina en nosotros. Siempre tiene que ser canalizada y tiene que ser esa gracia enviada también para otros. No te quedes con esa gracia. Ahora a ti y a mí nos dice: ve a los tuyos, ve a tu familia, ve a tus amigos, ve a tus compañeros de trabajo, ve a tus compañeros de la escuela, ve a tus vecinos, ve a quien te topes. Cuando empezamos preguntando: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, simplemente la respuesta es esta: Él es el Señor soberano.